Buen día, amigos del mundo del mantenimiento. Mi nombre es Carlos Besa, pertenezco a IME. IME es una compañía dedicada a la ingeniería del mantenimiento, confiabilidad, riesgo, mantenimiento predictivo. En esta ocasión vamos a hacer una presentación acerca del cálculo de los parámetros de Weibull, eh, tratando una distribución con dos parámetros, siendo el tercer parámetro, que es gamma, 0, porque tiende a una recta. Entonces, la idea es ir enseñando paso a paso cómo calcular los parámetros. Ustedes lo van a poder identificar y aplicar a su vida real. Uno de los grandes problemas que tenemos es ese, que no se nos enseña o se nos da por sentado ya el beta, el parámetro beta de la distribución. Entonces, en la vida real eso no funciona así. Nadie nos va a decir, el parámetro beta de este equipo es tanto. Tenemos que calcularlo y tenemos que aprender a calcularlo. Por ende, me he dedicado el tiempo para poder preparar algo y poderlo explicar en este medio. Entonces vamos a iniciar que la función de confiabilidad RT es igual al E de menos tiempo menos gamma. En este caso gamma vamos a asumir que es 0 y ya lo vamos a explicar en esta gráfica, ¿verdad? Generalmente se asume que gamma es 0 cuando tiende a ser esta gráfica recta, cuando no tiende a haber curvatura. Entonces, cuando se atiende a una recta, pues se asume que el gamma va a ser 0. Entonces, solo trabajamos con una distribución de dos parámetros dividido entre eta, que es la característica de vida, ¿verdad? La característica de vida se refiere al punto en el que el 62.3 de los elementos con el mismo modo de fallo habrán fallado. Y eso se eleva a la beta. La beta va a ser de esta gráfica. La beta es el ángulo, la tangente del ángulo, que es la pendiente, ¿verdad? Entonces, el eta es este punto aquí en el 62%. Se fijan para abajo, el número que dé aquí va a ser el valor de eta. Y el valor de beta, pues va a ser la tangente de dicho ángulo, que es la pendiente. Entonces, cuando en el pasado se trató de desarrollar esta ecuación, básicamente lo que teníamos era una ecuación con que no teníamos los parámetros. Entonces viene el creador de Weibull y empieza a hacer sus cálculos, ¿verdad? Porque decía, ok, quiero calcular mi confiabilidad, pero no tengo mis parámetros, entonces tengo que calcular dichos parámetros. Para calcular dichos parámetros, él empezó a hacer cálculos, ¿verdad? Y al final, pues, porque la función es una función curva, pero él lo que hizo es que la asimiló para hacerla una recta. Y de esa manera, ya teniéndola como una función recta, pues él dijo, bueno, ya va a haber una forma de poder calcular dichos parámetros, porque al final lo que logró es utilizar lo que conocemos como la ecuación de la recta, ¿verdad? Que es y es igual a la pendiente de x más a, siendo a el punto en el cual la recta toca el eje de las ordenadas o el eje de las y. Entonces eso va a ser A. La M que acompaña a esta X va a ser el beta, ¿verdad? Entonces aquí podemos asumir de que M va a ser beta. Entonces si nosotros logramos calcular esto, ya vamos a tener dos de los parámetros, ¿verdad? Los parámetros que andamos buscando. Con estos dos cálculos vamos a poder nosotros tener esos parámetros. Entonces aquí les voy a enseñar cómo hacerlo. Entonces Weibull tiene, si tenemos este eje de las ordenadas y las abscisas, tenemos aquí que este es escala tiempo, ¿verdad? Y esta es la probabilidad. Entonces, lo que hace Weibull es que convierte esta escala, que este es el ciclos, horas, lo que ustedes quieran poner, lo convierte en escala logarítmica. Y el eje de las y o el eje de las ordenadas
se convierte en escala doble logarítmica. Entonces para eso vamos a tener que usar el método de los mínimos cuadrados, ¿verdad? O tabla de regresión lineal para poderlo calcular. Entonces es un procedimiento muy fácil y ahorita lo voy a explicar en el instante. Bueno, entonces tenemos que este símbolo es beta, que es la pendiente de la recta, que es la tangente del ángulo, como lo habíamos dicho. Este símbolo es gamma, que es el parámetro de forma de la curva. Y este es eta, que es la característica de vida. Ya lo había mencionado, ¿verdad? Entonces, vamos a poner un ejemplo. El ejemplo nos dice de que los tiempos a la falla en meses, vamos a trabajar en meses, pues ustedes pueden trabajar en horas, cualquier ciclo, en años, como ustedes lo quieran trabajar, dependiendo el contexto que tengamos y qué es lo que más se acomoda a nuestro proceso. Dice, los tiempos a la falla de meses de un rodamiento radial rígido, lado carga. Estamos hablando de las bombas de un pasteurizador. Tenemos un pasteurizador de cualquier producto, pasteurizando leche, refresco, cerveza, lo que ustedes quieran. Entonces tenemos una bomba y en esa bomba estamos identificando que uno de los rodamientos tenemos una bitácora de tiempos con el cual vamos a poder calcular. En esa bitácora vamos escribiendo cada cuánto hay un fallo de esos rodamientos. Entonces, con esos tiempos nosotros podemos, ya con esa documentación, es muy importante tener la documentación de los tiempos, vamos a poder hacer estos cálculos. Entonces tenemos aquí que falló a los 16 meses, después se cambió y el otro falló a 53 meses, hay otro que falló 34 meses, a 93 meses, a 120 meses, a 75 meses y a 3.500 meses. Si notan, entonces me pide el ejercicio calcular la fiabilidad del rodamiento a los 15 meses de uso. Si notan ustedes, van a ver de que 3.500 es un número muy atípico aquí, o sea, no hace mucho sentido. Puede haber sido un error de que alguien cuando estaba llenando la bitácora se equivocó, tal vez quería poner 35 y puso 3.500. Entonces, si nosotros dejamos ese valor va a ser un valor atípico que nos va a afectar todo nuestro proceso. Entonces tenemos que despreciarlo. ¿Por qué? Porque es un outlier o un valor atípico. Entonces despreciamos ese valor. Generalmente hay software que le permiten a ustedes hacer un ajuste para un boxplot que se conoce en Minitab. Se puede hacer un análisis de boxplot y ustedes van a poder encontrar esos valores atípicos y esos los despreciamos de la estadística porque esos son valores corruptos que nos pueden afectar el resultado final. En mi tierra los conocíamos como los locos del pueblo. Entonces no podemos medir toda la población por el loco del pueblo. Entonces tenemos que separarlo, ¿verdad? Entonces, una vez tenemos el paso 1 concluido, que es analizar eso, vamos a tener que ordenar dichas fallas de menor a mayor. Eso es clave, no podemos darlos desordenados, tenemos que ordenarlos de mayor a menor. Entonces, en el ejemplo, pues tenemos estos 6 fallos, entonces los vamos a ordenar de menor a mayor, es decir, el menor de estos va a ser 16 y así sucesivamente. Entonces aquí lo pusimos. Vamos a ver, lo tengo aquí descrito. Entonces tenemos los números de muestra, que ese es I, 1, 2, 3, son 6 muestras. El 3.500 dijimos de que lo vamos a despreciar. ¿Por qué? Porque es un valor atípico. Entonces ordenamos de menor a mayor. Todo eso, ese ordenamiento de menor a mayor va a ser nuestro eje de las abscisas o de las X, ¿verdad? Entonces eso va a ser nuestro X para ir transfiriendo eso a una gráfica como esta. Recuerden, cuando ustedes hacen este tipo de gráfica necesitan los valores de X y los valores de Y. Entonces los valores de X van a ser esos tiempos que ustedes ponen aquí. Esos tiempos son los valores de X. Los valores de Y van a ser, antes lo que se hacía es que si era una muestra de 6 elementos, se dividía 100 entre esos 6 y de acuerdo al número que teníamos, pues le asignábamos a cada uno, ¿verdad? Es decir,
que si eran, vamos a hacer el cálculo, 100 entre 6, estamos hablando que es 16, entonces este hubiese sido 16.66, el otro hubiera sido el 33%, el otro hubiese sido aproximadamente el 49%, y así sucesivamente hasta aproximarlo al 100%. Pero ese no es el mejor método, es un método algo impreciso. Entonces vino un señor llamado Bernard e inventó esta ecuación. Él dijo, bueno, vamos a calcular el rango de la mediana a través de esta fórmula, y dijo, vamos a tomar i menos 0.3, y es, les recuerdo, el valor en el cual estamos trabajando. O sea que si estamos trabajando en esta fila, vamos a decir que i es 1, por eso lo nombré aquí. Si estamos trabajando en esta fila, i va a ser 3, y dijo de que i menos 0.3 dividido entre n es el número de muestras. En este caso el número de muestras es 6. ¿Por qué? Porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ese es el número de muestras. Ya teniendo el número de muestras, nosotros lo que hacemos es, lo ponemos en esta fórmula. Entonces para ahí nos sale el valor de .1094, .26, .42, .57, .73 y .89. Ahí está calculado para cada uno de los elementos que tenemos ahí. Esto yo ya lo tengo formulado en esta hoja de Excel que hice, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestro X y nuestro Y. Entonces, eso sería si fuesen en tiempos en escala normal. Pero recuerden, cuando estamos hablando al principio, decíamos de que esto lo que vamos a hacer en este método es que vamos a convertir esto a una escala logarítmica, ¿verdad? Vamos a sacar el logaritmo neperiano. Entonces vamos a tener un logaritmo aquí, y aquí va a ser escala doble logarítmica. Entonces para hacer nuestra tabla de regresión lineal vamos a tener que calcular eso. Entonces solo transfiero aquí, esto mismo lo transfiero aquí, número de muestras son 6, y agrego una fila de sumatorias, porque voy a necesitar hacer las sumatorias para cálculos posteriores. Entonces tenemos las X, ya las tenemos calculadas, tenemos las Y, las tenemos calculadas, y ahora lo que vamos a hacer es simple y sencillamente en nuestra fórmula de Excel vamos a sacar el logaritmo. Ahora las X las vamos a pasar, estas X las vamos a pasar a escala logarítmica. Entonces la escala logarítmica de X de 16 sería igual al logaritmo natural de X. O sea, logaritmo natural de 16 nos va a dar este valor. Logaritmo natural de 34 nos va a dar este valor. Seguido, vamos, y así sucesivamente, hasta que tengamos todos los logaritmos naturales de las abscisas, de las X, ¿verdad? Después vamos a calcular para las Y. Recuerden que aquí lo que hacemos es que vamos a tener una escala doble logarítmica. Entonces, al tener una escala doble logarítmica, lo que tenemos en la fórmula sería el logaritmo natural de 1 dividido entre 1 menos el y que tenemos aquí. Esa es la fórmula que vamos a aplicar aquí. Aquí está, aquí les dejé la fórmula arriba para que ustedes la puedan tener. Después vamos a calcular el valor de XY, ¿verdad? O sea, el valor de este multiplicado por el valor de este. Entonces aquí ya también lo tengo formulado en esa tablita para que ya no cueste, ¿verdad? Lo podemos hacer a mano, claro, pero ya aquí para optimizar tiempo, pues lo vamos a hacer con Excel. Si ustedes no cuentan con un software de confiabilidad, pues Excel les puede resolver el problema, ¿verdad? Entonces, por eso es que se decidió hacer este video, para explicar paso a paso esto. Entonces, una vez tenemos el XY, vamos a calcular el X cuadrado, que obviamente es el cuadrado de este, y aquí nos da el valor, y después el Y cuadrado, que es el cuadrado de este, y ahí nos va a dar el valor. Hacemos las sumatorias, ¿por qué? Porque esos valores nos van a servir. Bueno, una vez tenemos hecha esa tabla de regresión lineal, vamos a calcular la beta, ¿verdad? Aquí ya podemos nosotros utilizar el mismo Excel. El mismo Excel nos podría hacer esto. Yo pongo acá, me vengo a insertar, me voy a gráficas e inserto esta gráfica. Cuando yo inserto esta gráfica me va a salir aquí. ¿Ven?
aquí me sale la gráfica. Esta es la gráfica que me sale cuando yo inserte la gráfica. Le pongo una línea de una trend line o una línea base, ¿verdad? Y es importante que ponga ahí el R cuadrado y que ponga también la ecuación de la recta, ¿verdad? Porque al tener la ecuación de la recta, vamos a hacer un poco esto más grande. Al tener esta ecuación de la recta, recuerden que habíamos dicho que la ecuación de la recta es igual a y más mx más a. Entonces, cuando m es la pendiente y la pendiente habíamos dicho también que es la tangente de este ángulo, que es la inclinación que tiene, ¿verdad? Entonces, eso es prácticamente lo que estamos buscando para ese valor beta. Entonces, quiere decir que esa m es el valor beta. Entonces, con Excel él me la da, pero yo también les voy a enseñar a calcularlo a mano, ¿verdad? Porque es bueno que aprendan también a calcularlo a mano. En el caso de que ustedes no lo tengan, no tengan un Excel, acceso a un Excel en cierto momento, ustedes van a poder hacer este cálculo manual. Entonces, teniendo aquí la ecuación, si ustedes se fijan, aquí está el beta es 1.42, ¿ok? Ya me lo dio Excel, pero yo quiero calcularlo manualmente. Entonces, para calcularlo manualmente, lo que necesito hacer para calcular mi beta es aplicar esta fórmula, que es n, que es el número de muestras, más la sumatoria de xy. No es este xy, es xy en la escala logarítmica, que ya lo tengo aquí calculado. Entonces, se fijan, aquí lo tengo. Menos la sumatoria de x, que es la sumatoria de esta x, o sea, esta sumatoria que tengo aquí abajo, por la sumatoria de la y, que es esta sumatoria de la y, dividido entre n, que es el número de la muestra, multiplicado por el x cuadrado, que tenemos aquí la sumatoria de x cuadrado, menos la sumatoria de x y eso elevado al cuadrado, o sea, la sumatoria de este x elevado al cuadrado. Entonces aquí lo puse, aquí está la fórmula, aquí tengo la formulación, ¿verdad? O sea, esta fórmula la saqué de, los datos los saqué de aquí aplicando esta fórmula. Eso es para calcular este beta. Y si ustedes se fijan, la beta en este caso me da 1.4269, o sea, si se vienen a la gráfica, es ese mismo valor, de ahí sale ese valor 1.42. Entonces, de esta manera ustedes ya aprendieron a calcular el valor beta, que es muy importante para el cálculo de la probabilidad o la confiabilidad en cierto tiempo, ¿verdad? Recuerden que lo que nos está pidiendo el problema es, dice el ejercicio, calcular la fiabilidad o la confiabilidad del rodamiento a los 15 meses de uso con estos datos que nos están dando. Yo quiero saber yo, cuando lleve 15 meses trabajando, qué probabilidad de fallo tengo y cuál es la confiabilidad de ese elemento. Bueno, eso es para calcular de la ecuación de la recta, la pendiente, ¿verdad? Ya la tenemos calculada, ya se los enseñé. La A está aquí, es menos 6.18, vía software. Vía manual aplicamos esta fórmula, ¿verdad? Aquí la tengo también calculada. Siempre la fórmula sale de esta misma tabla de regresión lineal. Una vez tenemos nosotros esa tabla de regresión lineal, tenemos medio problema resuelto. O sea, prácticamente ahí estaríamos teniendo ese problema resuelto en su mayor parte. Entonces, podemos decir de que si beta es menor que 1, se trata de un caso de mortalidad infantil, quiere decir puede ser un fallo forzado o una falla acelerada. Si beta es igual a 1, se habla de fallas aleatorias, y si beta es mayor a 1 es desgaste por edad. Entonces, ya teniendo esos dos datos, como les dije, tenemos medio problema resuelto. Aquí prácticamente ya tenemos los datos necesarios para poder calcular todo lo que nos piden, la confiabilidad y todo. Bueno, ya tenemos de la ecuación de confiabilidad planteada por Weibull. Recuerden que el R de T es la confiabilidad, se denota así R, la confiabilidad en el tiempo. Entonces ya tenemos que la variable gamma era 0. ¿Por qué? Porque esto tendría una recta en este caso. Hay momentos en los cuales si el valor beta es muy alto, puede ser un indicativo, y muy alto me refiero a mayor de 10, 15, algo así, un valor muy alto. Probablemente estamos hablando de que sí va a ser necesario calcular ese tercer parámetro,
¿verdad? Y el cálculo del tercer parámetro lo vamos a ver en otro video que voy a generar. En este video solo es para 2 parámetros. Pero es importante entender eso. Si ustedes tienen un beta muy alto, puede ser de que el problema, no es un problema, pero puede ser de que realmente la de 2 parámetros no es suficiente y vamos a tener que meter el tercer parámetro. ¿Por qué? Porque esto ya no está tendiendo a una recta, está tendiendo más a una curva. Entonces, ese es un parámetro de forma en el cual necesitamos trabajar. Y para eso hay un cálculo un poco complejo, pero se hace, ¿verdad? Entonces lo vamos a explicar en otro video. Entonces, como les digo, ya tenemos beta calculado, que es 1.42. Ahora hay que calcular eta. ¿Cómo vamos a calcular eta? Bueno, entonces aquí, siguiendo con el ejercicio, para calcular eta, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar ya la ecuación de la recta y el cálculo de eta es igual a e elevado a A, que es el valor menos 6.19, entre menos beta, y beta, que es 1.43. Entonces, eta, aquí haciendo el cálculo simple, nos da que es 76. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vámonos a la gráfica superior que teníamos aquí. Este eta se va en el 62.3. Quiere decir el valor de eta, el número que mide aquí, ese es el valor de eta. Quiere decir que el 62.3% de esos rodamientos va a fallar a las 76 horas. Eso es lo que nos indica el eta en este caso. Entonces ya tenemos eta. Ahora venimos y queremos calcular el tiempo medio de falla, queremos calcular la confiabilidad, etc. Entonces para ello vamos a aplicar esta otra tabla, ¿verdad? Esta es la tabla de confiabilidad. Yo la tengo por aquí. Para estos son anexos. Si ustedes no querían calcular lo de Bernard que vimos arriba de los 6 parámetros, miren aquí los 6 valores de Y que teníamos en la grafiquita anterior, lo pueden hacer a través de esta tabla si ustedes no lo quieren hacer manual. Ya hay tablas que lo tienen, ¿verdad? Si son 6 muestras, si son 13 muestras, si son 15 muestras, ahí son los valores que les decía yo de Y, ¿verdad? Esto ya está predeterminado, pero a mí me gusta que ustedes entiendan de dónde salen estos valores, que no solo se vayan a la tabla. Ahora, para la tabla de fiabilidad de Weibull, también ahí les puse las fórmulas para que ustedes puedan hacer estos cálculos de una manera manual, sin necesidad de irse a esta tabla, porque esta tabla tiene un límite que le llega hasta el beta 4. ¿Y qué pasa si el beta fue 4.1? No van a tener los valores, mientras que si lo tienen ustedes desarrollados con la formulación que yo ya les di, pues ustedes van a poder calcular dichos valores. Entonces, aquí vamos a tener el valor de beta desde 0, 0, 0.1, 0.2 hasta 4 está en este caso. Y allí vamos a poder nosotros calcular nuestro tiempo medio del fallo y vamos a poder calcular nuestra desviación estándar de ese valor. Entonces, teniendo ya ese dato, vamos a ver, vamos a regresar a este punto de aquí. Vamos a mover mi pantalla. Entonces, teniendo el valor, como les estaba explicando, ya tenemos los valores de beta. Entonces, a través de esta fórmula podemos calcular que cuando beta mide 1.4, dice que es igual a gamma, la función gamma de 1 más 1 sobre beta. Y como beta vale 1.42, 1.4 en este caso, ¿verdad? Porque aquí está, miren, beta ya habíamos dicho que era 1.43, entonces no está ni en 1.5 ni en 1.3, está en 1.4. Lo redondeamos, obviamente. Entonces ahí dejamos el beta a 0.91 a través de esta fórmula que tienen aquí, que es sacar el gamma, que con Excel ustedes ponen igual gamma y ponen 1 más 1 sobre C140. Este es C140, que es el valor de beta, y el valor de beta es 1.4. Entonces, teniendo que 1.4 en ese valor, lo que logramos es tener este cálculo. Y ese cálculo me va a ayudar a mí para mi tiempo medio de hasta la falla, ¿verdad? Una vez teniendo eso, vamos a tener que calcular también lo que es la desviación estándar. Para calcular la desviación estándar tenemos esta fórmula, ¿verdad? S sobre h al cuadrado, que es igual a gamma y toda esa fórmula. Entonces aquí se las dejé formulada,
también la tenemos de esa manera y con eso podemos tener entonces este valor, ¿verdad? Entonces tenemos que la desviación estándar es 0.65. Entonces, ahora ya sabemos que eta es 76. Teniendo un eta de 76, solo lo multiplicamos por esto que teníamos aquí para calcular mi tiempo, mi mean time between failure. Sería 69.26. Ese sería el mean time between failure o el tiempo medio hasta la falla con un beta de 1.4. Si ustedes se fijan, hay algo interesante aquí y a mí me gusta mostrarlo para, tal vez hay gente que no tiene mucha experiencia con tema de distribuciones y todo, y dicen, ¿y por qué para calcular mi mean time between failure no solo hago una sumatoria de todos los datos y dividirlo entre ellos mismos? Bueno, aquí está la respuesta. Yo lo hice aquí. Si ustedes se fijan, yo aquí sumé los datos, 16 más 34 más 53 más 75 más 93 y lo dividí, más 120 y lo dividí entre 6. Esa sería una forma lineal de calcular mi tiempo medio hasta la falla. Me sale 65.16. Pero no es la mejor forma porque es una forma muy inexacta. Lo mejor es hacerlo a través de una distribución y por eso es que utilizamos esta distribución de Weibull. En este caso, distribución de Weibull podría ser una log normal o una exponencial, dependiendo cómo me den los valores de ajuste. Hay formas de calcular cuál es qué distribución es la que ajusta mejor. Del 85 al 90% de las veces, las distribuciones de Weibull son las que mejores nos trabajan en mantenimiento, ¿verdad? En estos temas de fallos. Entonces, si ustedes se fijan, de la forma lineal, mi mean time between failure me salió en 65.16. Utilizando Weibull, me salió en 69.26. Hay una diferencia ahí, ¿verdad? Esta es una aproximación mucho más exacta. Entonces es mejor llevarla de esa forma. Bueno, ya teniendo esos datos, el problema está resuelto. ¿Por qué? Porque solo tenemos que sustituir cosas aquí. Entonces la confiabilidad a los 15 meses, vamos a sustituir 15 en el tiempo, va a ser igual a E elevado a la menos 15 menos 0. ¿Por qué 0? ¿Por qué? Porque dijimos que en esta variable, ¿verdad? Este valor de gamma, en este caso es 0, dijimos, el parámetro gamma va a ser 0 porque tiende a una recta. Estamos hablando de una distribución de Weibull de 2 parámetros, no de 3. Entonces la ponemos como valor 0. Entonces el tiempo 15 menos 0 entre eta, que eta ya dijimos que es 76, elevado a la beta, que es 1.43. Entonces el total me da que la confiabilidad a los 15 meses es el del 0.9064, que es 90.64% de confiable ese elemento a los 15 meses. Después, la probabilidad de falla tenemos que es, o la no confiabilidad, es 1 menos la confiabilidad. Entonces sería 1 menos 90.64 es el 9.36. Entonces la probabilidad de falla es 9.36. Entonces, de esa manera ya podemos calcular la confiabilidad y podemos hacer una tabla completa a las 15 meses, a los 16 meses, a los 17 meses, y nosotros podemos ir monitoreando en qué momento ya la confiabilidad es muy baja y es un tiempo de repente hacer un cambio, ¿verdad? O un reemplazo del elemento. Generalmente nos dicen en Weibull de que si mi beta es menor a 1, pues hay mortalidad infantil. Ahí lo que me toca es mantenimiento correctivo porque tengo que corregir ese problema. Si beta es igual a 1, es una falla aleatoria, voy a utilizar técnicas predictivas para ella, ¿verdad? O mantenimiento basado en condiciones. Y si beta es mayor que 1, voy a utilizar lo que es sustitución cíclica o reacondicionamiento cíclico, tema de overhaul o tema de reacondicionar o descartar el elemento. Entonces, para eso nos sirven estas distribuciones, para poder con estos datos
tomar decisiones. Si nosotros no podemos tomar decisiones con esto, no nos sirve de nada. Bueno, espero que este video les haya abierto la mente, ¿verdad? No había podido encontrar un video en el cual explicara cómo hacer esos cálculos. Muchos de los videos que se encuentran son videos que ya tienen el beta y el eta y el gamma predispuesto. Entonces, ustedes saben, a la hora que ustedes van a su planta, definitivamente no van a poder tener esos datos. Tienen ustedes que aprenderlos a calcular y por eso me tomé el tiempo de calcularlos, ¿verdad? Si ustedes quieren este formato o quieren más información, favor contactarme, info@ime-us.com o visítennos a nuestra página. Mi nombre es Carlos Besa, como se los dije al inicio. Pueden dirigirme un correo y con muchísimo gusto nosotros vamos a estar apoyándolos en este tema tan vital como es la matemática de la fiabilidad aplicada, ¿verdad? Aquí estamos ya aplicando técnicas genuinas. Gracias por